Buenas tardes, voy a iniciar la exposición correspondiente al día de hoy, que se titula Lesiones de alto riesgo en mama. Bueno, en esta exposición los tópicos a abarcar es básicamente la definición, la importancia, la clasificación, los hallazgos histológicos, el riesgo de malignidad, lo que vienen a ser la imagenología y los principales algoritmos del manejo y seguimiento de este tipo de lesiones. En cuanto a la definición, son lesiones, las lesiones de alto riesgo vienen a conformar un grupo heterogéneo de lesiones proliferativas epiteliales de la mama, con un potencial de malignidad incierto, que están enmarcados en una clasificación histológica de ELIS, como B3 o lesiones de potencial maligno, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros sabemos que existe una progresión histológica desde las lesiones premalignas a lesiones preinvasivas y posteriormente a lesiones que ya son invasivas de mama. En esta transformación existe un proceso patológico, celular y molecular. La mayoría de estos cambios incluyen una acumulación de cambios genéticos, expresión de oncogenes y falta de regulación del ciclo celular normal, ¿no? Entonces, en la parte inferior podemos observar la clasificación histológica de ELIS y de las que vamos a hablar básicamente son las B3. ¿Cuál viene a ser la importancia de este tipo de lesiones? Si bien es cierto, antes se prefería la decisión quirúrgica para tratar todas las lesiones de alto riesgo, su importancia radica en saber cuál es su manejo y su verdadero potencial como precursores de malignidad, con el fin de reducir el sobretratamiento. Se sabe que del 3 al 21% de todas las lesiones mamarias corresponden a estas lesiones de alto riesgo y que su incidencia constituye el 10% de las cirugías de lesiones benignas de mama. Este tipo de lesiones conllevan un riesgo bajo, pero potencial de malignidad asociada, que oscila entre el 0.2 y el 5%. Algunas lesiones B3 también funcionan, algunas lesiones B3 también funcionan como indicadores de riesgo. Por ejemplo, las mujeres que están diagnosticadas con una enfermedad mamaria proliferativa con atipia tienen entre 4 y 10 veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama en comparación con los que no tienen atipia, en cualquier lugar de la mama o en la mama contralateral. En esta diapositiva podemos apreciar la clasificación histológica de ELIS B3 que ya había mencionado anteriormente. Básicamente esta se subdivide en las lesiones esencialmente benignas sin atipia y las que tienen atipia epitelial, que son B3A y B3B respectivamente, ¿no? Entre las B3A destacan las lesiones papilares, como el papiloma intraductal, la cicatriz radial, lesiones escleróticas complejas, las lesiones de tipo mucosele, la hiperplasia columnar sin atipia, las lesiones fibroepiteliales con estroma celular, y dentro de las B3B destacan en cuanto a las proliferaciones epiteliales intraductales con atipia, la atipia epitelial plana, la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia columnar con atipia, la adenosis esclerosante compleja con atipia. Y las neoplasias lobularias que tenemos, la hiperplasia lobular atípica, ¿no? Y el carcinoma lobular in situ. Estas lesiones con atipia epitelial, es decir, las B3B, se asocian a un mayor riesgo de desarrollar cáncer, no solo en la mama que se ha diagnosticado esta lesión de alto riesgo, sino también en la contralateral, ¿no? Y también cabe mencionar que el carcinoma lobular in situ en su variante clásica corresponde a lo que viene a ser la B3B, mientras que la variante pleomórfica ya se clasifica como la de tipo B5. En este artículo de la revista de Sinología y Patología Mamaria
se realiza un estudio retrospectivo y observacional de las biopsias de mamas realizadas en lesiones radiológicas de tipo BRAF3 durante un periodo de 5 años, ¿no? En lo que se obtiene son 267 lesiones BRAF3, las cuales fueron biopsiadas con aguja gruesa, de los cuales 12 fueron tumores malignos, aproximadamente un 4.49%, 10 lesiones fueron de potencial maligno incierto, correspondientes a 3.75%, y las restantes fueron histológicamente benignas, ¿no? La importancia de este artículo que quiero recalcar es básicamente que nos muestran, ¿no?, la categoría diagnóstica histológica, la de ELIS, y la categoría diagnóstica radiológica, el BRAF. Y se determina que la categoría radiológica de BRAF3 y la categoría de diagnóstico histológico B3 no son equivalentes. Es más, ante una tasa cercana al 10% de lesiones malignas o borderline que presentaban características radiológicas indeterminadas en este estudio, es que se plantea que hay que valorar la indicación de biopsia ante cualquier discordancia clínica y radiológica en pacientes con imágenes categorizadas como BRAF3. Es decir, podemos concluir que BRAF3 y B3 histológicamente no son equivalentes y que en aquellos casos donde hay discordancia clínico-radiológica está indicada la biopsia, ¿no? En este artículo también se nos mencionan los hallazgos radiológicos característicos de los BRAF3 y básicamente, si bien es cierto no hay indicación de biopsia inicial ante una lesión categorizada como BRAF3, en algunos casos excepcionales se recomienda que sería apropiada la confirmación histológica en casos como que el aumento, que haya un aumento de más del 20% del volumen de un nódulo ecográficamente benigno durante su seguimiento. También la presencia en resonancia de un foco con realce menor de 5 milímetros sin forma ni margen definible y que no sea hipertensión T2 o que pues sea algo muy sospechoso para el médico, ¿no? En este otro artículo, bueno, se nos menciona el valor predictivo positivo de malignidad, en cual se estudia 705 pacientes con lesiones B3, según la clasificación de ELIS, de las cuales oscila al 9% en la cicatriz radial, como podemos observar en la tabla, o una lesión esclerosante radial sin atipia, y que llega hasta el 36% en el caso de las lesiones papilares con atipia. Entonces vemos que el valor predictivo de malignidad es oscilante, ¿no? Desde un 9% hasta un 36%, dependiendo del tipo de lesión. En este otro artículo he podido encontrar un resumen de las características de imágenes para las lesiones de alto riesgo más comunes, ¿no? En estas destaca la neoplasia lobular, la proliferación epitelial intraductal atípica y la lesión papilar, ¿no? Básicamente en estas los hallazgos son de microcalcificaciones y en la atipia epitelial plana vamos a ver que corresponde a lo que es un tallo vascular interno que puede estar acompañado o no de microcalcificaciones. Esto lo voy a recalcar posteriormente, ¿no? Y bueno, para mencionar también la tasa, ¿no?, de que la lesión de alto riesgo llegue a malignizarse o que encontremos un hallazgo de malignidad post cirugía, también va a depender del tipo de biopsia, ¿no? No es igual, o bueno, se ha demostrado que no son iguales los resultados en el caso de una biopsia con aguja gruesa como con una biopsia excisional asistida por vacío, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la sensibilidad de la biopsia percutánea en la evaluación de estas lesiones va a depender del tipo de dispositivo de biopsia, es decir, del calibre de la aguja, cuantificado en unidades Gauss. La extensión de muestreo de la lesión
también el número de cilindros obtenidos, el procesamiento de la muestra y la exactitud de la valoración patológica y de la correlación radiopatológica, ¿no? Entonces, en este estudio se ha demostrado la infraestimación de la malignidad en la biopsia percutánea tras la exéresis quirúrgica de estas lesiones, la cual es menor con muestras obtenidas mediante la biopsia asistida por vacío, en la que se utiliza una aguja que va entre 9 a 11 gauges, que con la biopsia con aguja gruesa, en la que se utiliza un calibre de 14 a 18 gauges, ¿no? Por lo tanto, la biopsia asistida por vacío se considera en la actualidad el método idóneo para el diagnóstico de este tipo de lesiones, especialmente en el caso de las microcalcificaciones. Sin embargo, cabe recalcar que no es que carezca de falsos negativos ni un porcentaje considerable de infraestimación histológica, ¿no? Por lo tanto, es discutible todavía que sea una alternativa a la biopsia quirúrgica convencional. En este otro estudio, básicamente esto es un consenso, ¿no? que he podido encontrar en una revista de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, y vienen a hacer las recomendaciones en cuanto al manejo de estas lesiones con el diagnóstico histológico borderline, ¿no? Y esto va a depender del tipo de lesión, no es que haya un consenso que agrupe que todas las lesiones de tipo B3 van a exéresis quirúrgica o algunas se mantienen en observación. Entonces, va a depender básicamente de qué lesión estamos hablando. Y bueno, evidentemente siempre va a haber excepciones, por lo cual se recomienda que cada paciente sea individualizado, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión en cuanto al manejo o al seguimiento. Bueno, ahora voy a pasar a profundizar un poco lo que vienen a ser las principales y más comunes lesiones de alto riesgo en mama. En primer lugar, tenemos la hiperplasia ductal atípica, que es básicamente una lesión proliferativa epitelial de la unidad ductal lobulillar terminal, ¿no? Semejante a lo que viene a ser el carcinoma ductal in situ. Esta lesión es la más común y aumenta de 4 a 5 veces el riesgo de desarrollar un carcinoma invasor para ambas mamas. Ahora, hay que diferenciarlo de justamente un carcinoma ductal in situ. ¿En qué se diferencian? Básicamente en el tamaño y en la extensión de la lesión, ¿no? En el caso de la hiperplasia ductal atípica, el tamaño y la extensión son menores, involucra solo 1 o 2 conductos y mide menos de 2 milímetros, ¿no? A diferencia de un ductal in situ. Básicamente, como había mencionado, es la más frecuente, representa el 5% de todas las biopsias de mama y un 20% de las biopsias realizadas por microcalcificaciones, ¿no? Corresponde mencionar que este tipo de lesión puede coexistir con un carcinoma ductal in situ e incluso con carcinomas invasores, que pueden ser en el mismo sitio o en la periferia, ¿no? Por tanto, en este tipo de lesiones, principalmente se indica la biopsia quirúrgica. En esta tabla podemos evidenciar, ¿no? En diferentes estudios, la frecuencia de malignidad en la cirugía luego del diagnóstico percutáneo de hiperplasia ductal atípica. Es usual que este tipo de lesión se presente como un grupo de microcalcificaciones heterogéneas en una mamografía, como estamos evidenciando en la imagen, ¿no? Con una frecuencia de hasta 12% en los resultados de las biopsias. Sin embargo, también se ha descrito que en la ecografía se puede evidenciar como una lesión nodular. Bueno, en la primera imagen podemos ver las microcalcificaciones agrupadas de tipo heterogéneo, ¿no? Y en la imagen contigua podemos ver, en este caso, un foco de hiperplasia ductal atípica, ¿no? Que muestra básicamente
el ducto mamario con relleno celular de aspecto cribiforme, con secreción intraluminal y también algunas microcalcificaciones asociadas. En esta otra diapositiva podemos ver, ¿no? Se trata de una paciente de 57 años, asintomática, pero que se le detecta un grupo de microcalcificaciones en una mamografía de tamizaje. Entonces, podemos ver en este lado derecho una proliferación celular, ¿no? De células uniformes que tienden a formar las estructuras cribiformes, ¿no? Característico de este tipo de lesión. Este tipo de lesiones van a tener básicamente dos orígenes, el origen periférico y el origen central. El origen periférico, que va a surgir de la unidad ducto-lobulillar terminal o de cicatrices radiales, y la de origen central, que surge en el interior de un papiloma. Y aquí podemos evidenciar en estas imágenes este tipo de lesiones, tanto de origen periférico, en la parte superior, ¿no? Vemos un aumento del tamaño anómalo de este grupo, con calcificaciones y sin calcificaciones en el lado derecho. Y en la parte inferior podemos observar, ¿no? Un nódulo sólido en el interior de un conducto tásico, ¿no? Y esto correspondería a una lesión que se encuentra dentro de una lesión, un papiloma, ¿no? Intraductal. Continuando con otra lesión, tenemos lo que viene a ser la hiperplasia lobulillar atípica y la neoplasia lobulillar, ¿no? Que engloba todo. Estas entidades se agrupan, como les mencionaba, bajo el nombre de neoplasia lobulillar, ¿no? Constituyen un marcador de riesgo para el carcinoma en ambas mamas y en su mayoría tienden a ser multifocales y bilaterales. En la hiperplasia lobulillar atípica, las células de aspecto monomorfo rellenan los lóbulos, mientras que en el carcinoma lobulillar in situ distienden los acinos. Bueno, básicamente se trata de una lesión proliferativa, ¿no? Que podemos evidenciar. Crecen en forma confluente de citología monomórfica, distendiendo los acinos, y ante el hallazgo de este tipo de neoplasias lobulillares en una biopsia percutánea, hay que plantearnos la posibilidad de una biopsia quirúrgica. En el estudio que anteriormente había mencionado, la tasa de hallazgo de lesiones malignas en diferentes series ronda aproximadamente el 20%, aunque se han reportado casos en los que no se encontró subestimación en las biopsias quirúrgicas, ¿no? Y en esta tabla podemos ver la tasa de malignidad de la cirugía luego del diagnóstico por biopsia percutánea de la neoplasia lobulillar, que engloba tanto la hiperplasia como el carcinoma lobulillar. Dentro de lo que es la neoplasia intraepitelial lobulillar, lo cual vamos a llamar por sus iniciales, LIN, con diferentes subtipos histológicos según el grado de atipia, ¿no? Tenemos el LIN 1, 2 y 3. El LIN 1, que corresponde a la hiperplasia lobulillar atípica, el LIN 2, o también denominado el carcinoma lobulillar in situ clásico, que viene a ser de bajo grado, y el LIN 3, o también denominado carcinoma lobulillar in situ de alto grado o pleomórfico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta neoplasia intraepitelial lobulillar, vamos a encontrar, no tiene una proliferación de estas células neoplásicas que llenan y expanden más del 50% de los acinos en la unidad ducto-lobulillar terminal, ¿no? Va a haber una pérdida de la E-cadenina, y básicamente constituye un marcador de alto riesgo y precursor no obligado de un carcinoma invasor. En esta gráfica podemos ver básicamente la incidencia, que oscila entre 0.8 y 3.8%, y que generalmente se da en pacientes mujeres de 49 años. El porcentaje de hallarlo en la mama ipsilateral viene a ser de 4.7%, mientras que en la contralateral de 4.2%. El porcentaje de que sea multifocal puede oscilar entre el 50 a 80%,
de que sea multicéntrico un 85% y de que se encuentre bilateral entre un 30 a 69%, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos en la mamografía? Lo más común es encontrar microcalcificaciones amorfas o puntiformes, ¿no? Generalmente se distribuyen en grupos y lo que es menos común es encontrar, ¿no?, una simetría o un nódulo redondeado. En la ecografía, básicamente se puede encontrar como un nódulo ovalado, hipocoico, el margen circunscrito, microlobulado, que puede presentar refuerzo acústico posterior y es avascular al Doppler, ¿no? En una resonancia magnética podemos evidenciar un realce de tipo no nodular. Es menos común encontrar un nódulo irregular o un foco. Bueno, y acá en la imagen, en el examen anatomopatológico, podemos evidenciar los acinos expandidos, ¿no? Aquí se puede evidenciar por una proliferación celular monomorfa con núcleos uniformes redondos, con escaso citoplasma. ¿Cuál viene a ser el manejo de la neoplasia lobulillar? Básicamente va a depender, ¿no?, si es el tipo clásico o pleomórfico. Si es tipo clásico y hay una concordancia tanto radiológica como histopatológica, entonces incluso se puede mantener a la paciente en vigilancia, ¿no?, entre 6 y 12 meses, reevaluar con ecografía y mamografía, ¿no?, y considerar de repente una resonancia anual. Si no hay una concordancia histopatológica y radiológica, entonces se sugiere hacer una biopsia excisional y si es de tipo pleomórfico, en este caso sí hacer una sección quirúrgica. Otro tipo de lesiones, destacan las lesiones columnares. Básicamente, en este tipo de lesiones vamos a encontrar una expansión de la unidad ducto-lobular terminal con conductos revestidos por células columnares, con prolongaciones apicales citoplasmáticas, denominadas apical snouts, asociadas a la secreción endoluminal, que en algunos casos pueden o no calcificarse. Las denominaciones de este tipo de lesiones han sido múltiples, ¿no? Antes, en el 98, Fraser las denominaba como una alteración columnar con prolongaciones apicales prominentes y secreción. En el 79 le denominaban carcinoma tipo clinging, y ahora lo que se maneja es básicamente lo que menciona Schmidt y colaboradores, ¿no?, que lo clasifican básicamente en 3 tipos. Lo que viene a ser los cambios columnares, la hiperplasia columnar y la atipia epitelial plana. Bueno, en cuanto a esta atipia epitelial plana, viene a manifestarse como una alteración intraductal que se caracteriza por el reemplazo de sus células epiteliales nativas por una capa simple, ¿no? O bien por 3, 4, hasta 5 capas de células con leve atipia. Ya cuando vemos que es mayor, o sea, más de 5 a 6 capas, ya estaríamos hablando de una neoplasia, no ya de la atipia epitelial plana, ¿no? Básicamente el 86% se presenta como una lesión no palpable. Generalmente lo encontramos en mujeres premenopáusicas, ¿no? Y los hallazgos básicamente corresponden a entre 8% de las biopsias. Este tipo de lesiones corresponden a básicamente duplicar el riesgo de cáncer de mama en las pacientes que la presenten. Y básicamente lo que vamos a encontrar en los hallazgos histológicos es las unidades ductolobulares, ¿no?, que tienen los acinos dilatados, con secreción en su interior, que es lo que le caracteriza, que pueden estar tapizados con varias capas celulares, como había mencionado,
máximo hasta 5 capas, de 1 a 5 capas celulares de núcleos redondeados, monomórficos, y con lo que le caracteriza que vienen a ser las protrusiones apicales citoplasmáticas, también denominadas apical snouts, ¿no? En la mamografía vamos a encontrar microcalcificaciones amorfas que pueden estar agrupadas, pueden ser redondeadas, finas pleomórficas. En la ecografía generalmente pues no evidenciamos, pero pueden presentarse como un nódulo o como simplemente una distorsión de arquitectura. Y en la resonancia vemos que hay un realce de tipo no nodular, ¿no? Bueno, esta es una tabla en la cual podemos evidenciar que la atipia epitelial plana puede estar infraestimada cuando se realiza una biopsia percutánea, ¿no? Y en esta tabla podemos evidenciar, ¿no?, justamente esta infraestimación tras la cirugía, ¿no? Y también podemos ver que no es, bueno, llama la atención los casos en los que se encontró la atipia epitelial plana asociada con lo que es la hiperplasia ductal atípica, ¿no? Ahora, como había mencionado, estas se pueden asociar a lesiones de mayor grado. Y básicamente, en este caso, cuando se presenten con lesiones de mayor grado, va a predominar, ¿no?, la indicación de repente de una sesión quirúrgica con respecto a la lesión de mayor grado, ¿no? Y vemos la asociación que hay, ¿no?, en este caso, con lo que viene a ser una hiperplasia ductal atípica o con una neoplasia lobulillar. En lo que viene a ser el manejo, esto ya había mencionado, ¿no? Si se trata de una atipia epitelial plana en la que viene a ser esta, la lesión de mayor severidad, podemos incluso vigilarlo con imágenes. En otros casos, se puede realizar la biopsia, ¿no? Siempre y cuando haya una relación concordante, histopatológica como radiológica, ¿no? Y en el caso de que se asocie a otro tipo de lesiones, pues entonces, o en el caso de que haya una discordancia, tanto radiológica como histopatológica, entonces sí se va a recomendar la excisión de esta lesión, la excisión quirúrgica, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que respecta a las lesiones papilares, básicamente esta se caracteriza porque encontramos un tallo fibrovascular revestido por una proliferación epitelial que puede o no acompañarse de células mioepiteliales. Este tipo de lesiones papilares representan un grupo heterogéneo de tumores que crecen en el interior de los conductos y se caracterizan por la presencia justamente de este tallo fibrovascular que está revestido por una proliferación epitelial, ¿no? Estos papilomas pueden ser solitarios, que están compuestos por un único tumor dentro de un conducto, o pueden ser múltiples, ¿no?, en los que se desarrolla usualmente en ramas contiguas al árbol ductal. Las formas más comunes de presentación vienen a ser con el derrame serohemático o clínicamente podemos evidenciar una masa palpable. Básicamente estas pueden ser de tipo benignas, destacando el papiloma central o los papilomas periféricos, tipo no invasoras, donde está el carcinoma papilar intraductal, el intraquístico, y las invasoras, ¿no?, cuando ya hablamos de un intrapapilar invasor. Ahora, algo que sí quiero recalcar es que la presencia de la hiperplasia ductal atípica o de un carcinoma ductal in situ de bajo grado en relación con un papiloma intraductal benigno es denominado papiloma atípico. Entonces, eso es para tener en claro a qué le llamamos el papiloma atípico, es decir,
una lesión papilar intraductal benigna asociada a una hiperplasia ductal atípica, ¿no? O a un ductal in situ. Corresponden a aproximadamente menos del 10% de las lesiones mamarias benignas, el 1% de los cánceres de mama. Su presentación clínica es más frecuente la telorrea uniorificial espontánea y menos común es una masa palpable. Pueden ser asintomáticas, descubiertas casualmente en una mamografía de tamizaje y, como había mencionado, pueden ser solitarios o pueden ser, bueno, aquí es básicamente para diferenciar, ¿no? La presentación de un intraductal papilar versus un papilar intraquístico, que es básicamente encapsulado. En el caso del intraductal papilar vemos que es una forma no invasora, difusa, mientras que el intraquístico es justamente localizado. En el intraductal es multifocal, mientras que en el intraquístico está confinada a un ducto con dilatación quística, básicamente es una lesión solitaria. Generalmente se dan en posmenopáusicas y podemos evidenciar también una masa palpable, ¿no? Mientras que en la intraductal involucra, ¿no?, la unidad lobular terminal y crece dentro de los ductos dilatados y se presenta en mujeres entre la quinta y sexta década de la vida. En cuanto a la imagenología, vemos que en la mamografía el intraductal se presenta, justamente como había mencionado, microcalcificaciones, mientras que en el intraquístico vemos un nódulo circunscrito hiperdenso. En la ecografía, en el intraquístico, evidenciamos un nódulo complejo quístico sólido que puede acompañarse de septos. Y básicamente en la resonancia magnética, en la intraductal podemos ver un realce no nodular, mientras que en el papilar intraquístico un nódulo sólido periférico con realce, ¿no? Y hay un aumento de la señal T2 y disminución de la señal en T1. En estos casos, bueno, también se puede indicar la galactografía, ¿no?, como vemos en la primera imagen. Y en las imágenes que tenemos a la derecha, vemos, ¿no?, la estructura arborescente que está formada por ejes fibrovasculares recubiertos de doble capa de células mioepiteliales que corresponden al papiloma, ¿no? Y en la parte de arriba podemos ver un nódulo sólido hipocogénico, ¿no? En este caso, pues correspondería probablemente a lo que es un intraquístico, ¿no? Bueno, aquí también podemos continuar viendo, ¿no?, su presentación en la mamografía y en la ecografía, ¿no? Y que en el lado izquierdo es básicamente uno solitario y en el lado derecho podemos ver que se presentan papilomas múltiples, ¿no? Y vemos ahí ducto dilatado con nódulos hipocogénicos en su interior. En cuanto al manejo, va a depender si es central o periférico, si tiene o no atipia, ¿no? En este caso, vemos que si es central, no presenta atipia, puede ser controlado con pruebas de imagen, mientras que si es periférico, el riesgo aumenta y se llega a triplicar. Y en este caso se ha demostrado que, o sea, se puede dar todavía chance a realizar una biopsia por expresión hacia el vacío en este tipo de casos, ¿no? Mientras que cuando presenta atipia, va a recomendarse lo que es la decisión quirúrgica. Luego tenemos las lesiones de tipo mucosele, que estas son más infrecuentes todavía que las que he mencionado anteriormente. La edad media es de 50 años y se asocia a una hiperplasia ductal atípica en un 11-57% y a un ductal in situ en un 2-30%, ¿no? En este caso vemos, ¿no?, un tumor en forma de mucosele
que está compuesto por quistes que contienen mucina. Algunos de ellos pueden haber sufrido una ruptura, extravasando este contenido hacia el estroma. El epitelio de los quistes en los mucoceles benignos es plano o puede también presentarse cuboidal y también puede tener células columnares. Los mucoceles pueden observarse en la ecografía, en la mamografía, como una masa y es posible que contengan calcificaciones. E incluso es posible que esta pueda llegar a ser su única manifestación. En la mamografía, como mencionaba, ¿no? Característico de las microcalcificaciones están en un 87%. Menos frecuente verlo como un nódulo circunscrito. En la ecografía pueden presentarse como lesiones quísticas, por lo de la mucina, el contenido de mucina, como un nódulo redondeado o ovalado. Y en la resonancia lo vamos a ver como un nódulo hiperintenso en T2, ¿no? El real se puede ser variable. Básicamente el manejo va a depender si presenta o no atipia. Si no la presentara, se ha demostrado en estudios que la escisión menos del 3% presentan malignidad, mientras que cuando tienen atipia, este porcentaje aumenta hasta un 17%, por lo cual se sugiere la resección quirúrgica de las lesiones que contengan mucina, ¿no? Ante la sospecha de un carcinoma mucinoso o de una lesión maligna coexistente. Y finalmente, voy a mencionar la cicatriz radial, que es básicamente una lesión mamaria que puede asemejarse a un tumor mamario maligno. Lo podemos encontrar como una masa palpable o una lesión especulada en imágenes. Histológicamente vemos un núcleo fibroelástico con múltiples elementos mamarios, epiteliales, proliferativos. Cuando no presenta atipia, basta con lo de la biopsia. No es necesario un tratamiento adicional, pero si la cicatriz radial se asocia a atipia, pues en estos casos hay que valorar la decisión quirúrgica, ¿no? Principalmente si la biopsia fue realizada con aguja de 14 gauges. Bueno, básicamente en este tipo de pacientes se ha demostrado que en casos de que haya una cicatriz radial mayor a 1 centímetro, esto se puede asociar a carcinomas tubulares, intraductales o a otras variantes de un carcinoma invasivo, ¿no? Los pacientes con este diagnóstico tienen un mayor riesgo de desarrollar un carcinoma en cualquiera de las dos mamas. Y ante el hallazgo incidental de una cicatriz radial de pocos milímetros en una biopsia percutánea efectuada para investigar, ¿no?, calcificaciones con resultado benigno, no es claro si se tiene que realizar la biopsia quirúrgica. Recientemente, algunos estudios han sugerido que en aquellas pacientes con cicatriz radial diagnosticada por punción, sin signos de sospecha en resonancia magnética con contraste, se podría evitar realizar la escisión quirúrgica. Como conclusiones tenemos que en realidad, a pesar de que la Asociación Americana de Cirujanos de Mama nos muestra un consenso, no es que haya en sí un acuerdo general sobre la necesidad de practicar una biopsia, una escisión quirúrgica en todas las lesiones de alto riesgo en mamas. Cada caso debe ser individualizado, sobre todo por la asociación que existe entre estas mismas lesiones, es decir, aparecen más de una lesión de tipo B3 en pacientes, por lo tanto, la que va a predominar en cuanto al algoritmo de manejo, siempre va a predominar la que tiene
mayor riesgo de malignidad, ¿no? Ante el diagnóstico de la hiperplasia ductal atípica, de la atipia epitelial plana, de lesiones papilares con atipia y cicatriz radial con atipia, el consenso nos dice que se debe realizar una escisión quirúrgica, independientemente de la extensión de la lesión o de que ésta haya sido remocionada luego de la biopsia percutánea. Para las lesiones papilares sin atipia y las cicatrices radiales sin atipia, se estipula que se puede mantener a la paciente en observación, considerando siempre que haya una concordancia radiológica patológica, y en aquellos casos en los cuales no se somete a escisión quirúrgica, pues recalco, ¿no? Hay que mantener una vigilancia clínica y por imágenes de la paciente. Básicamente, esta exposición tiene la finalidad de que podamos nosotros comprender de que es importante que no haya un sobretratamiento de estas lesiones, es decir, no todas estas lesiones van a ir a una decisión quirúrgica, ¿no? Hay que evitar el sobretratamiento reconociendo el verdadero potencial de malignidad que puedan presentar. Muchas gracias. Lo que nos ha hecho, por lo menos para mí, de todo lo que son lesiones premalignas, ¿no? Ahora abrimos la opción de que puedan hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, no tenemos preguntas ni comentarios. Quiero decir de que esa parte final de sus conclusiones, creo que eso resume todo, ¿no? Hay que tener en consideración que gran parte de esas lesiones son descritas en sitios donde hay programas de despistaje. Ese tipo de lesiones nosotros no las vemos con frecuencia, y cuando las vemos son producto de estar asociadas con algún tipo de alteración mamográfica, ecográfica, de resonancia que hemos entrado a sacar y que se constituyen en un hallazgo incidental. La otra cosa que también hemos visto es que al final usted presenta, bueno, una de las diapositivas finales, de que dicen que si uno encuentra eso, de todas maneras tiene que ir a una decisión quirúrgica. Desde mi punto de vista, creo que los cirujanos ahora estamos enfrentados con los radiólogos, que los radiólogos les quieren poner aguja a todo y además quieren ser clínicos. O sea, no solamente quieren hacer procedimientos quirúrgicos, sino que también son clínicos y le dan información al paciente y que el paciente lo toma a rajatabla, y a veces es difícil lidiar con esos pacientes y con lo que tienen. En varias de sus proyecciones ha puesto la gran cantidad de fragmentos que retiran los radiólogos para poder obtener un diagnóstico. La pregunta es, si nosotros queremos hacer una mayor resección, ¿cómo abordamos ese tipo de resecciones tubulares, ya sea con su Bacon Assisted o con las biopsias core que suelen hacer? Entonces, es todo un tema. Probablemente una de las cosas que más frecuente dentro de la infrecuencia que vemos son las lesiones papilares, ¿no? Mientras esas lesiones más alejadas estén del pezón, la posibilidad de malignidad, la posibilidad de premalignidad es más grande, y mientras más cerca estén al pezón asociadas a flujo, probablemente estas lesiones van a ser papilomas intraquísticos y con un muy buen pronóstico, ¿no? Es sumamente importante. Creo que no me voy a cansar de recalcar que nosotros en el país no tenemos un programa de seguimiento, un programa de despistaje por cáncer de mama, y la información que nos puedan dar los radiólogos sobre este tipo de lesiones premalignas, a menos que estén fundamentadas por un buen patólogo, por alguien que conozca mama, deben ser tomadas con mucha cautela, justamente para evitar el sobretratamiento, ¿no?
La cantidad de cirugías que no tienen una justificación clara de por qué se hacen, ¿no? Eso cuesta un montón de dinero.